Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Álvaro de Argüelles, analista en geopolítica y además escribe en El Orden Mundial. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, vamos a hablar de la actualidad de la triste guerra que hay en Ucrania. Y bueno, hemos visto esta semana cómo ha habido crímenes de guerra allí y cómo ha llamado la atención lo de Bucha, ¿no? Sí, sí, a medida que el ejército ruso se ha replegado de localidades en los alrededores de la capital, en Kiev, pues parece ser que se han descubierto numerosos cuerpos de civiles aparentemente ejecutados, algunos incluso con las manos atadas. Y bueno, pues la información que tenemos apunta a que esas muertes se produjeron a lo largo del mes de marzo, cuando la localidad estaba en manos de las fuerzas rusas. Y bueno, incluso de hecho hay vídeos, por ejemplo, de un tanque ruso atacando directamente a una mujer, a una ciclista. Así que en definitiva, todavía es pronto para hablar nada de forma definitiva, pero todo apunta a que los rusos son los responsables de estos posibles crímenes de guerra. Y claro, tras las noticias de Bucha también llamó la atención lo de la estación de Kramatorsk. Sí, sí, bueno, en general toda esta clase de incidentes, pues a lo que apuntan es, en primer lugar, a un déficit en el ejército ruso, ¿no? A una mala cultura, una mala formación, ¿no? Pues evidentemente una persona que es capaz se ha hablado incluso de violaciones a menores, pues evidentemente esa persona viene con un problema ya incorporado, por así decirlo. Y luego también, pues, una mala cadena de mando, una mala logística en esta ofensiva, ¿no? En la medida en la que, bueno, pues parece que no hay superiores directamente controlando las actividades de los soldados, ¿no? Que de alguna forma, pues bueno, aparte de atacar a la población civil, parece que están saqueando supermercados, entrando en viviendas, en definitiva que hay un desorden en las tropas del ejército ruso. Y bueno, luego por otro lado, hay que tener en cuenta que parte de la estrategia militar de Rusia en este conflicto pues se basa también en emplear la violencia contra la población civil, ¿no? Lo sabemos, hemos visto, por ejemplo, bombardeos contra guarderías, contra un hospital de maternidad. Entonces, de alguna forma, esta estrategia que no es nueva y que ya se empleó sobre todo en Siria, pues busca de alguna forma castigar de forma colectiva a la población civil, obligarle al gobierno ucraniano a rendirse y luego pues también despoblar las zonas, ¿no? En la medida en la que no hay población, pues no hay nadie para ofrecer resistencia y es más fácil tomar el control de ellas. Entonces, como digo, es por un lado una mezcla de dos elementos, una mala organización del ejército ruso. Pero bueno, luego por otro lado, pues hay acciones que sí que parece que responden a una voluntad intencionada de castigar a la población civil. Es que también forman parte del ejército ruso los denominados granitos chechenos, ¿no? Que Ujú. también les da igual por dónde pasan y arrasan con todo. Sí, sí, además, en el caso de los chechenos, pues parece que más que su importancia sobre el terreno, es decir, más que pensar en ellos como una unidad de élite que está siendo decisiva en la batalla, o incluso ya no como unidad de élite, sino como unidad base para mantener el avance del ejército ruso, sobre todo pienso que tienen un factor casi de propaganda, ¿no? Un factor miedo, en la medida en la que, bueno, pues todos hemos visto estos vídeos de Kadyrov, que bueno, pues como al grito de Allahu Akbar, ¿no? Como de alguna forma, pues lo que buscan es, vaya, pues de alguna forma intranquilizar a la población. Forma parte pues de una estrategia de propaganda de nuevo para tratar de forzar a los ucranianos a rendirse, pero no creo que estén siendo actores decisivos en los combates. Bueno, también estamos viendo cómo el ejército ruso se fue yendo de Kiev y ahora se está centrando en Donetsk y Lugansk. Y claro, te quería preguntar lo primero, ¿por qué se centran solo en estas regiones? Y si también es debido a que un poco ellos han dicho que la retirada ha sido por las negociaciones con Zelensky o es porque no, como ellos se creían que iban a conquistar Ucrania en 3 días y no ha sido así. Estamos viendo cómo el ejército ucraniano se defiende muy bien.
Sí, la única explicación posible para la retirada rusa de Kiev es los malos resultados militares. Es decir, no tiene sentido comprar la idea de que es un gesto de buena voluntad hacia la capital, porque si miramos el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? La línea temporal es al revés. Es precisamente a raíz de los malos resultados en Kiev y en general en el norte de Ucrania que Rusia decide retomar las negociaciones y ni siquiera sabemos hasta qué punto Rusia está realmente con intención de negociar por ahora o si simplemente era una estrategia para ganar tiempo. Entonces, bueno, pues como digo, unos muy malos resultados en la capital y en general en las grandes ciudades ucranianas. De alguna forma, el problema venía desde el principio, ¿no? A la hora de planear la propia invasión de Ucrania, el plan ruso pasaba por conquistar la capital en cuestión de horas, en concreto el aeropuerto de Gostomel. A partir de ahí entrar en el Palacio Presidencial de Ucrania y de alguna forma provocar una rendición en cadena del ejército ucraniano. Entonces, en la medida en la que esto no pasa, a partir de ahí son todos problemas, ¿no? Problemas de logística, los vehículos no tienen combustible, los soldados no tienen alimento, porque toda la planificación se predicaba, como digo, en una victoria casi inmediata. En la medida en la que eso no se produce el primer día, pues ya se dan toda una cadena de errores. Luego, por otro lado, no hay que tampoco subestimar el apoyo militar que ha dado Occidente. Por ejemplo, los misiles antitanque, que han sido muy importantes a la hora de emboscar los convoyes rusos, los tanques rusos. Y bueno, pues precisamente todos estos malos resultados son los que han llevado a Rusia a repensar su estrategia, a cambiar de objetivos y a lanzar una ofensiva, ahora sí, mucho más limitada, más fácil, ¿no? Más fácil que invadir todo un país, que se centra, como señalas, en una zona concreta, en el Donbass. Y bueno, de hecho, en concreto, parece que lo que estamos viendo ahora es un intento por parte de Rusia de tomar el control de una carretera, la carretera que sale de la localidad de Izium, con la idea de conectar los soldados rusos que están al norte y el sur del Donbass, por así decirlo de forma simplificada, y rodear todas las bases del ejército ucraniano en la zona y forzar una rendición. Esa es ahora mismo la prioridad del ejército ruso. Claro, bueno, una vez hablado de de la actualidad del ejército ruso, lo que está buscando, claro, estamos viendo cómo la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos han endurecido las sanciones económicas tras lo de Busha. Y no sé si te quería preguntar si es suficiente estas medidas que están para que el ejército ruso o Putin firmara la paz o parara la invasión a Ucrania. Y también si te parece también el apoyo de armamento militar, si también se está siendo suficiente al ejército ucraniano. Bueno, pues no cabe duda que las sanciones que se han impuesto en general desde Occidente, ¿no? Tanto de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, han sido duras. En general se ha limitado la inversión de nuestros países en Rusia, se han impuesto sanciones financieras, por ejemplo, contra bancos como Alfa Bank, se ha golpeado empresas estatales, se ha sancionado al propio Putin y a su entorno familiar, a los oligarcas, se han prohibido los vuelos de aerolíneas rusas al territorio de la Unión Europea y otros países occidentales. Pero claro, el problema, como todos hemos escuchado a lo largo de estos días, es que lo que realmente afectaría a Rusia como para hacerle plantearse seriamente cambiar el rumbo de la guerra es la importación en Europa de gas y de petróleo rusos. Esto es algo que, bueno, pues determinados países de la Unión Europea, sobre todo Alemania, no pueden hacer de forma inmediata eh, porque todavía esa transición se estima que tardaría como poco un año, y además porque hasta hace nada estábamos todavía en tiempo de invierno. Entonces, pues la situación en la que estamos ahora, que es la que describió el propio Josep Borrell hace unos días, es que estamos dando dinero a Ucrania para hacer frente a la guerra, pero estamos dando todavía más dinero a Rusia a través de estas transacciones.
Entonces, hasta que esto no se ataje, pues Rusia no se va a ver, creo yo, interpelada a frenar la ofensiva, al menos solo por la vía de las sanciones. Lo segundo que comentabas, que es el tema de las armas, pues creo que el apoyo armamentístico que se ha dado hasta ahora ha sido lo oportuno, se ha centrado, bueno, pues en consonancia con este tipo de guerra que hemos descrito, que era como una especie de ofensiva relámpago rusa para tomar Ucrania en cuestión de días, y se basaba, pues como digo, en una victoria muy rápida en la que ni siquiera se llegaban a tomar el control de las localidades, simplemente el ejército ruso avanzaba pues casi sin resistencia por las carreteras ucranianas. Entonces, para hacer frente a este tipo de guerra, que se les dio los misiles antitanque, ¿no? Con la idea de emboscar estos grandes convoyes rusos que pretendían avanzar por todo el país. ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a un nuevo tipo de conflicto, ¿no? Un conflicto que ya no van a ser escaramuzas, sino que va a ser un enfrentamiento mucho más directo entre el ejército ruso y el ejército ucraniano, y en un territorio mucho más determinado, que es el Donbass. Entonces, pues ahora, y esto es lo que hemos oído estos últimos días por parte del presidente Zelensky tantísimas veces, Ucrania necesita otro tipo de armas, necesita artillería, necesita tanques, necesita un nuevo armamento para hacer frente a un nuevo tipo de guerra. Y bueno, pues hay que ver, todavía es pronto para decirlo, hay que ver si Occidente da el paso y cubre estas nuevas necesidades del ejército ucraniano, o si considera que esto es demasiado arriesgado y que podría provocar pues la ira de Putin y, por ejemplo, una respuesta nuclear. Claro, tras lo que hemos estado hablando, las retiradas de tropas de Kiev hacia el Donbass de Rusia, ¿en qué punto crees que se encuentra de la guerra y qué crees que puede suceder Sí. en estos días? Bueno, pues la retirada del ejército ruso en la zona de Kiev ha sido completa. Ya la capital, al menos por ahora, está firmemente bajo control ucraniano. Y ya hay parte de esos soldados que antes estaban en Kiev que se están empezando soldados rusos me refiero, se están empezando a reposicionar en el Donbass. ¿Qué hay que estar pendiente en estos días? Pues hay quien sospecha que los resultados de los rusos han sido tan malos, estas unidades han quedado tan golpeadas, ¿no? Vehículos destruidos, soldados heridos, soldados muertos. Hay quien considera que estas unidades están tan débiles que no es posible, no es factible reenviarlas de forma inmediata en el Donbass. Entonces hay que ver si Rusia es capaz, como digo, eso, de coordinar una ofensiva fuerte en el Donbass y realmente hacer valer su superioridad militar, porque evidentemente el ejército ruso en abstracto es más fuerte que el ucraniano. Eh, y, y bueno, hay que estar pendiente, pues como digo, a eso, si el apoyo occidental se adapta lo suficientemente rápido para este nuevo tipo de guerra. Por parte del ejército ucraniano, parece ser que ahora la prioridad es tomar la ciudad de Gerson, que es una de las pocas grandes ciudades que ha tomado Rusia en esta ofensiva. Y si Ucrania consigue esta victoria, pues bueno, sería significativa, porque prácticamente eh, reduciría a cero los avances de Rusia fuera del Donbass. Como digo, en el Donbass yo soy más pesimista y creo que Rusia puede, si se readapta, puede tener buenos resultados militares. Claro, entonces en toda esta, con la situación que has hablado del Donbass y con Gerson, ¿en qué punto crees que pueden llegar las negociaciones? ¿Crees que pueden llegar a buen puerto o depende un poco también de estos desenlaces lo que sucede en el Donbass y si finalmente toma el ejército ucraniano Gerson? Yo lo que anticipo es que Rusia ahora mismo no tiene ganas de buscar un acuerdo de paz. Va a ver si por lo menos puede afianzar su control sobre el Donbass y garantizar un corredor que conecte el Donbass con la península de Crimea, que recordemos es el otro territorio ocupado por Rusia ya en 2014. Y una vez Rusia consiga conquistar ese territorio, ya sí tendría incentivos para buscar un alto al fuego. Pero ahora mismo,
si Putin acepta una solución, un acuerdo de paz, un alto al fuego ahora mismo, sería una derrota para Rusia y personalmente para él, porque ahora mismo Rusia no tiene ningún logro significativo. Entonces yo creo que va por lo menos a intentar un mes más, 2 meses más, los que sean, eh, esta nueva estrategia, esta estrategia limitada en el Donbass y sea si la consigue para, bueno, pues satisfecho o sea simplemente porque es derrotado y no le queda otra, ahí así pues podríamos ver las negociaciones, pero ahora mismo yo creo que no. Bueno, Álvaro, pues no sé si quieres añadir alguna cosilla más, si no creo que hemos repasado bastante la actualidad en la que se encuentra la terrible guerra que está sucediendo ahí en Ucrania. Yo creo que ha quedado todo bien cubierto. Espero que, bueno, pues gracias por contar conmigo y espero que eso, que se mantenga la atención pública en Ucrania porque realmente la situación humanitaria es muy grave, es catastrófica y por lo menos en España, en Europa en general, pero en España la sociedad se ha volcado con ayuda de todo tipo y ojalá que, bueno, pues que sigamos aportando este granito de arena. Bueno, pues Álvaro, pues muchísimas gracias. Espero que todo te vaya muy bien y en el futuro seguro que volvemos a hablar otra vez. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo.